Vayamos a la escritura que se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el apóstol Juan. Juan capítulo 11, vamos a leer los primeros 16 versículos, comenzando en el versículo 1. Mientras usted encuentra su porción de la escritura, yo aprovecho el tiempo. Juan 11, 1 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedir la guianza de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Padre que está en el cielo, damos gracias en esta hora por su misericordia y su bondad. Hemos leído esta porción, Señor, en una de las obras más gloriosas que tu palabra nos registra. Padre, en esta hora ayúdame, puesto que soy materia, soy carne, soy incapaz, pero en tus manos puedo ser útil, Señor, para la edificación de tu pueblo. Y a cada uno de los presentes, oh Dios, que su entendimiento sea esclarecido por el poder de tu Santo Espíritu, para que esta palabra que se comparte el día de hoy, Señor, traiga edificación, traiga confianza, traiga enseñanza y traiga seguridad a nuestra fe. Gracias, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Voltee con su vecino y dígale: Jesús es bueno. No de apellido Bueno, porque aquí hay alguien quien se apellida Bueno, hermano. Y siempre que le llamo le digo: hermano, ¿cómo estás? Bueno, ¿sí? No de apellido Bueno, sino una de sus características, de tantas que el Señor tiene, es que es bueno. Él es misericordioso y Él es clemente. Hermanos, aquí hay enseñanza riquísima a través de estos versículos que leímos. El tiempo no nos ajustaría para meditar
paso por paso, pero quiero solamente recalcar 5 puntos que son los principales en este pasaje, y hasta donde nos dé el tiempo, hermanos, vamos a meditar en ello. Número 1, enfermedad y por consecuencia muerte. Número 2, agradecimiento profundo. Número 3, sujeción a la voluntad de Dios. Número 4, amor ágape. Y número 5, un propósito. El Señor Jesucristo, hermano, sabe todas las cosas. Quiero comenzar, hermanos, con el punto número 4 para fundamentar la obra de nuestro Señor Jesucristo. El amor ágape es aquel amor incondicional. Cuando alguien ama incondicionalmente, hermanos, ama por lo que es, no por cómo es. Así rápidamente yo le he testificado en otras ocasiones. Un día le dije a mi esposa: mija, si yo no pagara la renta, si yo no me hiciera cargo, ¿de todas maneras me amarías? Y ella dijo: ¿quién sabe? Ese es el amor marital, hermanos, el amor que tiene de cierta manera cierta conveniencia. Y todos amamos de esa manera. Yo, si ella no me ayudara, o si yo le diría también, se me hace que hay algo que no cuadra aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano así somos, hasta cierto punto convenencieros. Pero el amor ágape, hermanos, es aquel que nuestro Dios tuvo, no solamente por aquel que ya ha entregado su vida en las manos del Señor, sino por la humanidad entera, sin excepción alguna, buenos y malos. No es que porque yo merezco que me haya amado, por eso me amó. No, 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 no. Él nos amó porque somos creación suya. Ya nuestro comportamiento cada quien dará cuentas, pero Él nos amó porque fuimos formados con sus propias manos. Si ha leído cuando dice la Escritura que creó todas las cosas por el poder de su palabra, sea la luz y fue la luz, sean los mares, fueron los mares, y así sucesivamente. Pero cuando llegó a la creación del ser humano, dijo: hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza. Y la Escritura nos enseña que tomó polvo, formó al hombre y sopló aliento de vida. Y el hombre vino a ser en alma viviente, algo especial. Por ello es que Dios ha mostrado su amor para con la humanidad entera. No importa cuántos males haya hecho. ¿Quién ha visto las noticias en este tiempo? ¿Qué está ocurriendo en México? Acaba de dejar este mundo el hombre más buscado en toda la tierra. 15 millones valía su cabeza. Dijo un compañero de mi trabajo: por 15 millones hasta yo lo había entregado. Así es el ser humano, hermanos. Bueno, ¿usted cree que ese hombre había podido ser salvo? ¿Qué tenía que haber hecho? Arrepentirse. Ahora, ¿usted cree que en los últimos segundos de su vida se haya arrepentido? Usted y yo no tenemos el derecho de juzgar eso, porque nadie sabe. Lo que sí sé es que por la noticia, por lo menos, quiero pensar que mínimo media hora, 45 minutos tuvo para pensar las cosas. Porque la noticia dice que de Jalisco lo trasladaron a la Ciudad de México, y en helicóptero de ser 1 hora, hora y media, pero en el camino murió.
Entonces quiero pensar que herido tuvo tiempo. Aquí nadie es juez, hermanos. Yo quiero ponerle esto en su mente para que veamos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Yo no soy quien para juzgar. Ahora, si él se arrepintió y Dios lo tomó a misericordia, ¿quién somos nosotros para decir, no, pero cuántas cabezas se quebró? El juez está allá arriba. Entonces, todo aquel hermano que se arrepiente y entrega su vida en las manos de Jesucristo, puede ser salvo. ¿Por qué? Por este amor que vamos a tratar de meditar un poquito en ello. Dice el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No solamente a una, no solamente la que les ungió los pies, sino aquella que andaba afanada también queriendo servir, pero era más la preocupación terrenal que escuchar la palabra. Y el Señor le dijo, Marta, estás muy afanada. ¿Por qué? Porque así como hay algunas hermanas aquí que dicen, pastor, dígales que hagan algo porque nomás me dejan a mí sola. Y el Señor le dijo, Marta, te afanas mucho. Mira, tu hermana está aquí sentada escuchándome y ha tomado la mejor parte y nadie se la va a quitar. Ambas estaban por el servicio al Señor. Pero María dijo, no, hay que Marta les dé de comer, yo voy a escuchar al maestro. Ahora, si entramos un poquito más a detalle, hermanos, ¿quién era María? Dice que compró un alabastro de perfume que costaba lo de un año de sueldo. Y fue y lo derramó en su cabeza. Y lo que caía, dice que con sus cabellos lo limpiaba. El trabajo de un año, hermanos. Pero ¿quién fue María en el pasado? La Escritura solamente dice que el Señor Jesucristo sacó 7 demonios de ella. Esa mujer estaba agradecida. Imagínense el nivel de agradecimiento, que no le importó un año de trabajo, el costo de aquel perfume que iba a ungir al maestro. Pero también hubo ahí quienes dijeron, oye, pero ¿por qué tanto gasto? Se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres, pero la Escritura dice que no tenía cuidado de los pobres, sino que era el que traía la bolsa y era ladroncito. Judas era el tesorero. Dijo, mira nomás qué desperdicio. Pero el amor de Jesucristo, hermanos, nunca le rechazó su actitud, sino que dijo, déjenla. A los pobres siempre tendréis pobres y siempre tendréis preocupaciones en quién tienen que ayudar. A mí no siempre me tendrán. Ella lo ha hecho esto para ungirme porque yo voy a partir. Ese amor grande, hermanos, que tenía para ellos, se entiende que era como un lugar donde Jesús se refugiaba. Iba a la ciudad, predicaba, los judíos querían matarlo, querían destruirlo. Salía de la ciudad y se iba a la aldea de esta familia, porque ahí lo trataban bien, ahí lo atendían, ahí acudía a él, era el lugar donde él acudía. Pero en una de las salidas a predicar el evangelio, resulta que su amigo se enferma. Y estas hermanas hicieron lo correcto. Antes de correr al médico, antes de correr a los que podían ahí hacer un remedio o algo para curarlo, dice que enviaron mensajeros a decirle a Jesús. Jesús se encontraba aproximadamente entre 25 y 32 kilómetros de distancia. No sé cuántas millas serían, pero quiero pensar que, no sé, mínimo de aquí a Castro Valley. ¿Sí? San José.
Bueno, la Escritura lo declara como un día de camino, un día de reposo, lo que caminaban en un día. Le llevan el aviso y le dicen: Jesús, al que amas, oiga, al que amas está enfermo. Imagínense, ¿alguien ha tenido un enfermo? Que lo que quiere es que el doctor llegue, pero como rayo, porque está súper enfermo. Un día, a manera de testimonio, mi suegra, que fue una mujer muy agradable conmigo, pocas palabras, pero siempre me miró bien. Un día se cayó y se quebró el hip, el hueso que conecta la cadera con la pierna, algo así. Y mi esposa me llama: mi mamá se cayó y parece que se quebró un hueso, porque se queja mucho. Salgo yo del trabajo y corro y la subo al carro, a la van. Y cuando yo la tomo, empezó a quejarse, pero fuerte. Se quebró el hueso. Cuando llego al hospital, llego yo, pero quería que todo mundo me atendiera. Por favor, tengo una emergencia, mi suegra se ha caído y se quebró un hueso. Y la que estaba ahí recibiendo dice: ok, ahí hay una silla. No, pero párate y ve y haz algo. Le digo: se está quejando mucho, le duele mucho. Yo sé, ahí está una silla, siéntala y tráela para acá. Con esa crueldad tratan aquí a la gente. ¿Por qué? Porque la desesperación en la necesidad, hermanos, es: córrele, porque se requiere. Pero estas mujeres, hermanos, dijeron nada más: vayan y avísenle que al que ama está enfermo. Él sabrá lo que puede hacer. Yo quiero pensar, hermanos, que había cierta certeza y confianza como la de aquel centurión que un día se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, uno de mis siervos está malamente enfermo. Y Jesús le dice: no te preocupes, yo voy. Y él le dice: no, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Soy un hombre pagano, soy un jefe de ejército. Yo conozco lo que es autoridad. ¿Por qué? Porque tengo muchos hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este: ve y vaya, a este: ven y viene. Tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Oiga, tú solamente di la palabra, es lo único que se requiere. Y yo quiero pensar que estas hermanas también entendían eso. Vayan y avísenle. Nada de que ven rápido porque tu amigo es tu amigo. ¿Y quién no acude al amigo necesitado, pero deja de hacer cualquier cosa? Pero resulta que Jesús, en lugar de agitarse y decir: vamos, corramos para que este muchacho no se nos vaya a morir, no, dice que 2 días se quedó todavía en donde estaba. Yo había dicho: ay, Señor, qué cruel eres. ¿Qué no ves que mi hermano está a punto de morir si tú no te apareces? Pero Jesús, hermanos, tenía un propósito. Se quedó 2 días ahí donde estaba. La paciencia de estas mujeres no les quedó más de que esperar a que Jesús regresara. Cuando llega le dicen: ya está muerto, ¿ya para qué? No dice eso la Escritura. Eso diríamos quizás alguno de nosotros: ¿ya para qué? Pues ya se murió. Hermanos, el propósito de Dios siempre en lo que nos ocurre es para gloria de su santo nombre. Porque Jesús lo dijo en el versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, aleluya, sino para que la gloria sea de Dios. Muchas de las veces incluso escuchamos a muchos predicadores, hermanos, que el cristiano no tiene por qué enfermarse. Y eso no es correcto. ¿Qué diferencia hay de usted que es creyente a alguien que no sea creyente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso Dios le debe algo?
para atenderlo en el momento que le diga, sánalo, o sánala, o sáname. Dios no nos debe nada. Él no está comprometido con nosotros, mas de guardarnos, que no seamos arrebatados del enemigo. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? Tiene que haber una diferencia. El creyente se enferma. El creyente comete errores. Al creyente lo corren del trabajo. Al creyente lo engaña la mujer. Al creyente lo engañan los hijos. Al creyente le sucede tal y como a todo mundo. No hay ninguna diferencia aquí terrenalmente, que nosotros como creyentes, imagínense, si usted como iglesia goza de privilegios, ¿y quién continúa? Yo soy el pastor. Yo debería de gozar de más privilegios, ¿no? Pero día con día tengo que estar batallando con el asunto del azúcar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Tiene que haber una diferencia. Porque muchos llegan a pensar que porque soy cristiano, ni me tengo que enfermar, ni me tienen que correr del trabajo, ni tengo que padecer esto, ni tengo que padecer. Se sufre lo mismo. Quiero que me ayuden, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? O ser creyente y no ser creyente. Tiene que haber una diferencia. El calor que aflige a aquel que no es creyente es el mismo calor que me aflige a mí. El frío que aquel, quizás hasta más a mí, porque me siento más. Todo es lo mismo, hermanos. Lastimosamente hay predicadores que dicen, si estás enfermo, no, algo está pasando. La enfermedad. Hubo uno que dijo, Dios me dijo que mi pueblo se enferma porque no cree. Santo Dios. Israel, los judíos creían que cuando alguien estaba enfermo gravemente era porque había pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel que cree y el que no cree? La esperanza que tenemos en Cristo Jesús de un día llegar a la presencia de Dios. Esa es la única diferencia. Terrenalmente tenemos la oportunidad, si estamos cimentados en Él, si estamos completos en Cristo, podemos estar postrados en una cama y decir, Señor, si así estuvo, aquí voy a estar yo, aquí con mis manos te voy a alabar. Si tengo que estar padeciendo una enfermedad por la razón que sea, Señor, yo le he dicho, Padre, solamente que no me limite a funcionar. Cuando ya empiece a limitarme, que no pueda yo funcionar al máximo, entonces o haces algo o llévame de una vez. ¿Por qué? Porque será terrible, ¿no? No desempeñar y se convierte uno en una carga. Pero también el Señor no está como para cumplir mi capricho y decir, oh sí, no te preocupes. No va, no. El creyente, hermanos, la ventaja que tiene terrenalmente es que cualquier circunstancia que se presente puede llevarla con más facilidad, con paciencia, confiando en el Señor, que Él nos dará la fuerza para sufrir lo que tengamos que sufrir. El no creyente quizás se desespere, reniegue y diga, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Y dónde estás, Dios, ahora que te necesito? Puede hablar muchas cosas. El creyente genuino, dijo el apóstol Pablo en una ocasión, sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Nadie vive para sí y nadie muere para sí más. Así es de que estas mujeres dijeron, solamente denle el aviso
y Él sabrá lo que debe hacer. Porque ellas sabían que Jesús amaba a Lázaro y que algo iba a hacer, que algo iba a llevar a cabo. Dice en el versículo 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que el que está en luz, ninguna circunstancia le amedrentará. Le dijeron: Señor, ¿no hace ni 3 días te querían apedrear allá? ¿Y ahora quieres volver allá? Algo no está bien. Pero el Señor les dice: el que camina delante de Dios no tiene por qué preocuparse. No se preocupen, los que me querían apedrear ya no van a estar ahí, van a estar en otro lado. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Tengo que ir a levantar a Lázaro. Tengo que ir a regresarlo a la vida, porque hay un propósito. ¿Cuántos días tenía ya de haber partido Lázaro, hermanos? 4 días. ¿Y por qué 4? ¿Por qué Jesús esperó 2 días y no 1? ¿O no 3? ¿O por qué 4? Se dice, hermanos, esto es extra bíblico, se dice que los judíos, para poder aceptar a alguien que dijese ser el Mesías, tenía que cumplir 3 requisitos fundamentales. Y uno de esos requisitos era levantar a un muerto, sanar a un ciego de nacimiento y sanar a un leproso. Las 3 cosas imposibles. Los judíos creían, hermanos, que el cuerpo hasta 3 días podía regresar a la vida. Después de 3 días. ¿Cuántas horas son 3 días? 72 horas. Y la naturaleza, ¿a los cuántas horas se descompone el cuerpo? A las 24 horas el cuerpo empieza a descomponerse. Empieza ya a oler. Bueno, los judíos daban 3 días. Si en 3 días se levanta, bueno. Por eso es que Jesús se queda 2 días más, para que a su llegada se cumplieran 4 días. ¿Por qué? Porque era una de las formas que Jesús iba a mostrar quién era Él. No había excusa alguna para decir: oh, el cuerpo regresó, porque nosotros sabemos que después o que antes de 3 días el cuerpo puede volver a su normalidad y el alma puede volver al cuerpo y la persona vuelve a su normal. No, 4 días. Cuando llega con las hermanas, ¿dónde le han puesto?, les dijo. Y Marta amaba a Jesús, creía en Jesús. Le dice: Señor, ya es tarde, ya tiene 4 días, ya hiede. Pero el maestro: Marta, ¿no te he dicho que si crees verá tu hermano resucitará? Dijo: sí, yo sé. Yo entiendo que él va a resucitar en el día postrero, cuando todo resucite. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Llévame a donde lo pusieron. El propósito, hermanos, le dice a sus discípulos en el versículo 14, en el 15: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. ¿Para qué? Fíjese bien el propósito principal: para que creáis. Todas las cosas que Dios lleva a cabo, hermanos, son para que el hombre crea.
Porque Dios sabe que de alguna manera somos incrédulos, somos limitados. Somos carne, somos materia, que nos dolemos de cualquier cosa. Qué difícil es decir, oh, mi hijo está postrado, no hay problema, yo sé que Jesús lo va a levantar. No, como seres humanos nos aflige todo, hermanos. Yo me recuerdo en los tiempos que mi papá ya estaba demasiado enfermo ya para partir. Yo en lugar de irme a comer me encerraba en mi camioneta y a llorar, Señor, ayúdame, no puedo. Yo estaba seguro que mi padre estaba claro que al cerrar sus ojos en esta tierra, iba a abrirlos en la presencia de Dios. En muchas ocasiones yo le pregunté, papá, ¿cómo te sientes? Me siento bien, hijo. Cuando el Señor diga, yo estoy listo. Y eso a mí me motivaba, pero el saber que ya no iba a estar, no es algo tan sencillo. Aflige a cualquier persona. Jesús les dijo, me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean. ¿Por qué? Porque ellos sabían que un cuerpo después de 4 días ya no había posibilidad. Eso les iba a confirmar a sus discípulos quién era Jesús y a los que le escuchaban quién era Jesús. Todos conocemos, hermanos, el gran milagro que el Señor lleva a cabo. ¿Por qué? Número 1, porque Dios está en todo lo que nos ocurre. Si usted escucha por ahí algún predicador, sin duda le ha escuchado que diga que el cristiano no se enferma, obran o caminan en contra de las Escrituras. Yo respeto su fe para levantar los muertos, de echar fuera demonios. Sí, yo también creo que el Señor nos ha dado esa autoridad, pero no podemos hablar fantasías que suenan gloriosamente con poder. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente llamar masas a lo extraordinario. Pero cuando alguien no recibe lo que está esperando, se regresa. Porque no lo recibió, no todo mundo recibe. Pero aquel que confía, como estas mujeres, que Jesús tenía el poder para resucitar a su hermano, va a vivir en una armonía, en una comunión con Cristo Jesús y en un compromiso con su palabra. Le comentaba yo a mi hermano Cristian, porque me hizo la pregunta acerca de eso. Digo, el cristiano genuino no le va a importar la condición. El cristiano que realmente tiene esa relación personal con Cristo Jesús va a confiar, que sea de una forma o sea de otra. A muchos hermanos Dios les sana en el momento que se ruega. A otros por medio de la medicina. Cuando a mi padre le diagnosticaron el cáncer, le dijeron, le vamos a hacer radiación y a ver si su cuerpo la recibe, porque ya era de edad. En mi familia hay cristianos y hay no cristianos. Los no cristianos decían, que se venga para México, acá hay buenos doctores. Y el que era cristiano, no tienes que entrar tú como ratón de laboratorio, el Señor te va a sanar. Un día me dice, hijo, ¿qué hago? Unos dicen que sí, otros dicen, olvídate de lo que ellos digan. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Y no quieres ir al doctor, te quieres poner al 100% en las manos de Dios para que esperes en Él. Nomás eso sí, nada garantiza que el Señor te vaya a sanar. ¿Qué sucede si el Señor decide que no? ¿Qué si decide el Señor que tu sanamiento es en su presencia? Me dice, vamos a someternos a los doctores y que Dios haga lo que Él quiera. Me agrada esa idea. Un día domingo le pedí a la iglesia de favor, hermanos, les pido que oremos por mi padre porque va a ser sometido a 40 radiaciones. Oramos ahí, le suplicamos al Señor, nada de que en el nombre de Jesús sal demonio de cáncer y que hace.
Hermanos, yo he encontrado y he sido más respaldado por nuestro Dios cuando suplicamos. Estas mujeres dijeron, vayan, avísenle a Jesús nada más. Suplicaron su atención. Yo he visto la mano de Dios, hermanos, a través de la súplica, antes de decretar, antes de decir, porque tú nos has dado autoridad. Cuando se sometió mi padre a la radiación, hermanos, a los 40 veces que le hicieron, lo llevaron al doctor y el doctor le dijo, Señor Jesús, lo felicito porque su cuerpo aceptó el tratamiento. Yo ahí entendí que dije, la mano de Dios está sobre ti, Padre mío. A otros, hermanos, no es al momento, es a través de la medicina. ¿Estamos claros que la medicina también es proveniente de Dios? Lucas, el que escribió el Evangelio, era médico, era un doctor. A otros, hermanos, su libertad de aquella enfermedad es la partida a la presencia de Dios. Ay, eso como que no, yo no quiero esa. Yo prefiero que sea por la mano de Dios en el momento o que sea por la medicina, pero partir de aquí no. ¿Cómo? No, todavía no. Hermanos, el apóstol Pablo declaró y dijo, sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. Le decía yo hace días, nosotros fuimos alineados en la eternidad desde el momento en que creímos. De ahí entramos en la eternidad. El dejar esta tierra, hermanos, es llegar a casa. Muchos son sanados llegando a la presencia de Dios. El cuerpo quedó en tierra, su alma y su espíritu a la presencia de Dios. ¿De qué manera quiere Dios que le sane? ¿Cómo quiere usted que Dios le sane? ¿Por qué ese silencio? ¿Quiere que lo sane luego o que lo sane a través de la medicina o que lo sane llevándolo a casa? Como Él decida. Como Él decida. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta. Hubo testimonios en el Antiguo Testamento, un rey, se me va el nombre en el momento, pero dice que vino el profeta Isaías, y le dijo, Elías, prepara tu casa porque vas a partir. Y dice que solamente se volteó a la pared y le dijo, Señor, tú sabes que yo he andado en tus caminos. El profeta no había llegado al patio de la casa cuando el Señor le habla y le dice, regrésate y dile que le doy 15 años más. Pero usted sabe lo que sucedió en esos 15 años. Hizo lo que no tenía que hacer. Fue y descubrió los secretos de Israel al rey contrario. Y cuando yo leí dije, ¿para qué, Señor, le diste 15 años más? Lo cual quiere decir, hermanos, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Quiero invitarle que oremos, hermano, y que mantengamos nuestra confianza en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas y no hay nada oculto en su presencia. Y que mantengamos nosotros esa confianza plena de que Él conoce todas las cosas y que estamos en sus manos y que no hay mejor lugar sino donde Él quiera que estemos. Bendito es el Señor. Quiero invitarle que demos gracias a Dios por la palabra y enseguida estamos orando ya por la terminación. Padre mío que